Bueno, estamos de vuelta con más Punto de Órbita y ahora vamos a cambiar un poco de género y vamos a pasar un poco a historietas uruguayas. Estamos aquí con Nicolás Peruso, que es parte de Auch y también es autor de sus propias obras de arte, hermosas historietas uruguayas que él trae para nosotros. Y bueno, vamos a contar primero que la Auch es la Asociación Uruguaya de Creadores de Historietas. Está presente en la Feria del Libro hoy, en su stand que está literal enfrente nuestro, entonces después solamente estamos vigilando lo estamos vigilando acá. Gracias. Le decíamos, te hacemos un gesto y venís, porque podríamos perfectamente tener esta conversación de stand a stand. Sería siempre. Una gran nota. La verdad que sí. Para A los probar, gritos. interesante. A los gritos, bueno, que todo el mundo escuche. Y bueno, primero que nada, ¿cómo ha sido estos días en la feria? Bueno, muy contentos. Nosotros hace creo que 7, 8 años que estamos de forma permanente, tanto en esta como en la feria infantil. Y Auch lleva aproximadamente unos 15 años, estoy haciendo las cuentas un poco al voleo, porque en realidad, de hecho, Auch nació como un conglomerado de autoeditores que se juntaban en ferias como esta. Todavía no habíamos podido acceder a esta, que es la feria más importante para nosotros, la feria internacional, pero, por ejemplo, la feria de Ideas Más, de hecho, sí. El stand de historietas... La que se hace en el verano. Ahí está, en Parque la que arranca en diciembre y termina el 24, 25. Bueno, esa feria, de hecho, precede por un par de años a nuestra asociación. Y para nosotros siempre es muy importante, sobre todo porque nosotros hacemos una clase de arte que es muy solitario, no solemos tener demasiada interacción con nuestros lectores, salvo en instancias como esta, con lo cual es una oportunidad única para eso, sobre todo porque es un stand que siempre está atendido por algún autor de historieta. Ese es como un plus de lo que tenemos, en donde nos vamos turnando y siempre vas a encontrar un libro de la persona que te está atendiendo, con lo cual, si te interesa, tenés ese intercambio como mucho un más mano a directo. mano. Claro. Además yo me acuerdo en Montevideo Comics que también tenían, puede ser que estuvieran Descansa en paz, Montevideo Comics. Sí, de hecho, Descansa en paz. está como descansando, esperemos que se despierte. Es como un zombie, esperemos Sí. que reviva como un vampiro y nos traiga de nuevo otra convención, porque la verdad era la convención que yo más esperaba Sí, todos los años. es una pena. No es la primera vez que hubo como un breve impasse, a comienzos de los 2000 sucedió, así que ojalá vuelva a suceder. Pero sí, de hecho en Montevideo Comics el problema que tenemos es que casi todos nosotros estamos con stand propio y a veces se vuelve como un poco difícil conseguir gente que no tenga un stand y que pueda participar del stand colectivo. Así que... Igual eso está bueno de poder estar ahí caminando, mirando, decir, qué linda historieta, y que la persona que esté enfrente tuyo diga, gracias, la escribí mía. yo. Tipo, qué demás puedo hablar con la persona, cosa que a veces con novelas importantes, justo hablamos, Crepúsculo, no vas a tener a Stephanie Meyer acá No, firmándote no va a libros pasar. en Uruguay, no va a pasar. Pero está bueno eso. Y hablando de tus novelas y tus historietas, ¿de dónde sacas inspiración? Bueno, yo tengo como varias vertientes. Una que tiene más que ver con la divulgación académica o científica. Por ejemplo, ahora estuve trabajando con los científicos del Clemente Estable durante la expedición Sub 200. Una de las científicas que trabaja con nosotros estaba arriba del barco investigando las bacterias que viven en el lecho marino. Entonces, aparte de eso también trabajamos con una bióloga marina, entonces todos los días subimos una ilustración de alguno de los bichitos esos que se viralizó. Sí. Y tratábamos de darle un poco de contexto científico de que, ¡ay, qué lindo ese pulpito! Bueno, pero ¿qué más podemos decir? Es muy interesante de ese... eso, de mezclar este tipo de arte que está tal vez un poco más asociado al entretenimiento y esa cuestión con algo más académico. Bueno, de hecho la historieta tiene un antecedente como muy antiguo, tiene como mucha tradición de también que funcione como divulgación, tanto en historietas que estaban en revistas que ahora obviamente por cuestiones tecnológicas están un poco en desuso, pero Moñita Azul o Charoná siempre tenían Ahí va, ilustradores sí, claro. que trabajaban en una pata que ahí ya tenía que ver más con la cuestión específica de la divulgación. Más pero, educativo. Claro, eso era específicamente educativo y descuidaba quizá un poco la parte de entretenimiento. Después había una pata que era más entretenimiento con un poco de educación, que son historietas como Asterix, por ejemplo, que tienen muchísimo contenido histórico. De hecho, cuando era niño yo sabía capaz que más de historia francesa de hace 2000 años que de historia uruguaya, Claro. porque no te la enseñaban de una forma tan divertida. Y no había un cómic de historia uruguaya. Bueno, hablando de Asterix, mi hermano, que es más grande que yo, tiene 40, hay historias en casa de que él aprendió a leer gracias a Asterix. Bueno, es que la en el historieta, baño con claro, las historietas. Sí. la historieta es una gran puerta de lectura, sobre todo porque
tiene todo ese componente literario, tiene los textos, tiene Claro. esa interpretación, desarrollo de personajes, pero el hecho de que no tiene un volumen tan grande de texto y que aparte se apoya en imágenes, hace que sea como mucho más fácil como introducción y después uno ya puede seguir con libros de prosa. Pero sí es interesante el aspecto de historieta como potencial educativo. Junto con mi socio, Ale Rodríguez Juele, en el año 2011 fundamos un proyecto que se llama Bandas Educativas, que originalmente la idea era aportar contenidos digitales para Ceibal, que hacía un par de años que habían empezado a repartir las primeras Ceibalitas, aquellas las XO, las verdes, pero todavía no había demasiado contenido específico desarrollado para Ceibal. Entonces lo primero que hicimos fue contar todo el proceso artiguista desde el 1811 hasta el 1860, 70 creo que fuimos, y lo contamos en unas 70 historietas de 8 páginas aproximadamente, en donde convocamos a prácticamente todas las personas que estaban en actividad durante esos 10 años más o menos, y ese fue como el puntapié para darnos cuenta que la historieta tenía potencial de divulgación, no tanto en historia, porque historia quizás es como lo más fácil de adaptar, porque esencialmente es un cuentito. Claro. Pero después nosotros empezamos a hacer historias de cosas un poco más abstractas. Entonces, por ejemplo, hicimos cómics de idioma español o de matemática. ¿Y cómo representás eso en realidad? Claro, bueno, el desafío está en encontrar un equilibrio entre lo que queremos divulgar, que es importante porque es el objetivo de ese proyecto, Claro. pero también que sea lo suficientemente ameno como para que un niño no se aburra. Y atractivo, así. Claro, ahí está. Lo que está interesante de las historietas, amigo, yo últimamente no estoy leyendo tanto como antes, pero me parece algo interesante como para atraer a los niños a la lectura, porque es un punto intermedio entre un mazazo de texto que son hojas y hojas de letras que pueden no atraerle tanto, y más los niños de hoy en día que tienen un span de atención de 30 segundos por redes sociales y esas cosas, que las historietas con los dibujos y todo como que procesan la información de otra manera, y no, porque las palabras cuentan, pero la imagen también. Entonces el proceso crítico del Claro, niño todo el también. razonamiento que se Claro. hace. Sí, bueno, otra de mis patas es crear precisamente eso, cómics para un público infantil. Yo tengo una saga que se llama Pancho el Pitbull, que tiene Obvio. 7 libros, y en el caso de Pancho hay un montón de mamás y papás que me dicen eso, que eran niños que no leían y que se engancharon con esa historieta y después ya arrancaron con otras, lo cual obviamente me deja muy feliz. De Bueno, Pancho, y está justo de bueno Pancho, eso. de Pancho justo te quería preguntar algo de eso, porque Dale. es algo interesante, porque leí que, bueno, se convirtió en la historieta uruguaya más vendida de los últimos tiempos. Probablemente sí. Nosotros, bueno, ahora la publica Editorial Planeta, pero originalmente fue una historieta autopublicada por mí, como prácticamente todo lo que hay acá enfrente en el stand. Y lo que sucedió con esa fue que generalmente nuestros tirajes de historieta uruguaya son de entre 500 y 1000 ejemplares, y salvo algún caso muy excepcional, suelen durar bastante. Y en el caso de Pancho empezaron como a agotarse bastante seguido. Me empezaron a invitar mucho a dar charlas en escuelas acá en Montevideo y sobre todo en el resto del país, que es una cosa que a nosotros nos cuesta muchísimo poder dar charlas fuera de Montevideo. Sí, está como Y- muy centralizado todo. Sí, claro. Por suerte ahora está un poco mejor el circuito de distribución de libros. Bien. En una época, salvo cuestiones puntuales en donde había una feria del libro en Paysandú o en Salto Claro. o en Maldonado, era como muy complicado llegar con nuestros libros. Entonces, a partir del 2022 los libros los empezó a publicar Planeta, que ya lleva 7 libros publicados, Planeta, y bueno, por suerte han habido varias reimpresiones porque se agotan relativamente seguido, así que ¿Y tenés pensado tomo 8? sí, de hecho estoy trabajando en el 8, cuando termine mi turno a las 3, me tengo que ir a escribir el guión. Debería estar pronto para la feria infantil del año que viene, que Tipo es en mayo, ¿no? mayo, Ahí va. junio, por ahí. Pero todavía no terminé de escribir el guión y después me esperan como 80 páginas más o menos, es lo que tengo que dibujar, luego colorear, con lo cual esos suelen ser como unos 6, 7 meses de trabajo más o menos. Bueno, es interesante pensar un poco eso, todo el proceso de hacer una historieta. Mencionaste guión, mencionaste ilustraciones, ¿qué más hay en ese proceso? Bueno, es interesante porque es una disciplina que puede hacerse solo, a diferencia de, no sé, por ejemplo, el cine, que sí o sí debe ser colaborativo. En historieta puede que suceda, puede que no. Por ejemplo, en el caso de Pancho, yo hago básicamente todo. En el último libro tuve ayuda en la primera parte de color, pero porque no llegaba, a veces se requiere como un asistente, pero lo primero que uno hace es pensar la historia y desarrollarla, muy parecido a una aproximación literaria, y después es cuestión de crear bocetos de páginas y diseños de personajes. En caso de Pancho, si bien los protagonistas ya están establecidos hace varios libros, yo trato de incorporar nuevos personajes en cada libro, con lo cual eso también requiere nuevos diseños. Y después sí, está el proceso, que ese es como un poco más estandarizado, porque la parte de escritura de guión depende mucho de la inspiración que uno tenga o
el tiempo que tenga como para escribirlo, pero después aproximadamente una página de historieta lleva un día en dibujarse, probablemente otro día en colorearse y agregarle como alguna otra cosa, y a veces esos procesos se pueden hacer con varias personas. Entonces hay uno que es el que lo escribe, otro puede ser el que lo dibuja, otro lo colorea, otro pone el rotulado. Hablábamos hace un rato de Magnus, que es como de las personas que se ha especializado acá en Uruguay de rotular, que es no solo, pero es poner los globitos de texto, que también requiere como mucha capacidad teórica de cómo es uno de esos artes en donde tiene que funcionar bien, y cuando funciona bien no se nota. Claro. La lectura fluye. Que Claro. detrás todo ¿Y qué tipo de recuadrecito le haces? Porque hay varios tipos, no solamente está el redondel con la flechita. Es todo un pienso. Tanto la viñeta en particular, es decir, el recuadro donde está contenido el dibujo, como el globo, te pueden aportar un montón de información. Entonces la historieta no es solamente el equivalente a una fotonovela, por ejemplo, o fotogramas con un poco de texto, sino que si una viñeta es ondulada y no rectangular, puede implicar que eso es un flashback, es decir, algo que sucedió antes, o si tiene un borde como fraccionado y roto, puede ser que hubo una explosión. Hay como un montón de información extra que podés apartar solamente con el marco de la viñeta, y lo mismo con el globito de texto. Si la tipografía es más grande, ese personaje está gritando. Si tiene una nubecita, es que está pensando. Entonces hay un montón de aspectos que son intrínsecos a la historieta, que son interesantes, que no es simplemente un cuentito ilustrado. Y es como esa mezcla de lenguaje visual y lenguaje escrito y todo. Bueno, jugar todo eso. Exacto, la historieta de hecho siempre se dice que es primo hermano del cine, no solamente porque nacieron al mismo tiempo en la última década del siglo XIX, sino porque tiene esa conjunción de imagen con texto. Claro, el storyboard ahí para hacer una película es muy útil. Bueno, claro, el storyboard, que es algo muy similar. De hecho, mi último libro se llama El tema del verano. Está basado en la última película de Pablo Stoll, el director de 25 watts y de Whisky. Y yo en esa película comencé haciendo storyboards, que son algo muy parecido a una historieta, una versión ligeramente más sencilla. Habitualmente son o bien dibujos a lápiz o con un poquitito de color, porque en realidad no está pensado para que luego eso se vea públicamente, sino que es un insumo de producción interna de un producto audiovisual. En el caso del cine uruguayo no es tan habitual crear storyboards porque, como habitualmente son películas de gente hablando, a veces el propio director lo resuelve con fosforitos para planificar previamente el rodaje. En el caso de esta película se necesitaba mucha planificación previa a la hora de rodar una escena, porque requería efectos especiales, luces, maquillaje. Claro, porque es una película de zombies. Para los que no conocen, porque claro, yo, tiene todo un proceso que está zarpado. Y lo que me parece interesante es decir, bueno, vos ya estabas con él en la parte de medio storyboard y eso, digamos. Pero ¿cuándo fue que dijeron, che, esto capaz que estaría para hacerlo historieta? Bueno, lo que sucedió con el tema del verano es que fue una película, hoy hablábamos de Montevideo Comics, que murió y resucitó. Bueno, esta peli de zombies murió y resucitó por lo menos 4 o 5 veces durante 14 años. Yo estuve trabajando 7 y medio más o menos, y en algunos casos fue por cuestiones de presupuesto, que hubo que adaptar algunas versiones de guión. Originalmente iba a haber plata de Brasil, con lo cual se iba a rodar en Brasil. La mitad del elenco iban a ser chicas brasileras. Luego pasó a Uruguay, después entró plata de Chile, con lo cual uno de los protagonistas pasó a ser chileno. Y cuando ya estaba todo casi pronto para filmar el guión que Pablo había concebido, vino la pandemia. Y el guión ese era infilmable por cuestiones de protocolos en pandemia. Hablando de zombies. Sí. Entonces dijo, listo, la película se murió, ya está, no tenemos cómo filmarla. No seas. Y como un mes después me dice, la película resucitó, pero no es el que hicimos, sino que le encontramos la vuelta y tuvimos que reescribir un montón. Entonces la película se terminó filmando con un guión muy divertido, pero bastante más contenido. Casi toda la historia transcurre dentro de una casa. Y en un momento, en ese laburo de postproducción que llevó como 2 años, toda la cuestión de efectos especiales, dijimos, che, aquel guión que habíamos hecho estaba buenísimo y era muy distinto. Está bueno que no se pierda. Claro, lo podemos hacer en historieta, que es infinitamente más barato, porque si conseguimos el tiempo de hacerlo, con eso logramos resolverlo. Y se lo propusimos a Editorial Planeta, que afortunadamente aceptó. Entonces salieron casi que en simultáneo la película y la novela gráfica, que tienen como un montón de aspectos obviamente en común. Las protagonistas son las mismas, pero en algún momento se bifurca bastante. La novela gráfica tiene muchos más personajes, tiene escenas con hordas de zombies que corren por un balneario de la costa, cosas que no se pudieron filmar. Entonces es interesante porque no solamente es la primera vez que una película uruguaya se adapta a un cómic, que
por las características anteriores del cine uruguayo, capaz que no tenía como tanto sentido adaptarlas, porque eran eso, como películas con historias muy mínimas, pero por otro lado no es exactamente lo mismo, no es como cuando yo era chico, por ejemplo, que había adaptaciones de las pelis de Tim Burton de Batman, por ejemplo, que era una adaptación de lo que vimos en cine. En este caso funciona un poco más parecido. Nosotros teníamos como referencia, por ejemplo, Frank Miller, el autor de Dark Knight y de Sin City, escribió el guión original de Robocop 2, pero él le cambiaron muchísimo. De hecho, si uno mira la película, va a ver en los créditos que dice escrita por Frank Miller, pero le cambiaron tanto la historia. Inspirado en, más que nada. Sí, él quedó indignado por lo que le hicieron. Pero Frank Miller es muy especial de personalidad. Bueno, además era una época donde él ya había empezado como en una especie de desbarranque emocional un poco extraño, pero y como le pasa eso. Como 15 años después, él se sacó las ganas y hizo la versión que él no pudo filmar, o sea, o que no le quisieron filmar, y en ese caso medio que tenían razón los directores, porque la de Frank Miller era como un delirio, así como infilmable e inentendible. Claro, capaz para otro formato como él hizo funcionaba un poco mejor, pero... Bueno, como historieta tampoco funcionaba muy bien, era como, pero sí nos funcionaba como referencia de, bueno, si esto no se pudo filmar por X motivo, claro, tenemos la versión, la posibilidad de hacerlo en historieta, que también se ha hecho con Star Wars, por ejemplo. Hay una versión de, no el guión, sino el primer borrador de guión de George Lucas, que también es como una curiosidad histórica, porque funciona como curiosidad, pero es infinitamente peor a lo que terminó filmándose. O sea, estuvo bien ahí la persona que le dijo, reescribí esto porque medio que no está funcionando. Pero sí funciona la historieta porque tiene esas cuestiones equivalentes, ¿no? Del texto con la imagen, claro, y es infinitamente más barato que una película que, sí, sobre todo acá en esta parte del mundo, es muy pero muy complicada. Ya te digo, esta llegó como 14 años de producción. Sí, sí. Pensando en tu futuro como dibujante, escritor y todo, aparte del próximo tomo de Pancho el Pitbull, ¿hay algo otra historieta que estés pensando o algo medio original que no tenga que ver con esta? Bueno, de hecho, en el futuro relativamente inmediato voy a escribir un libro sobre un disco de la Tabaré, que en realidad yo no soy exactamente escritor, más allá que tengo una columna periodística en la radio, pero Tabaré me propuso escribir un libro para la colección de estuarios sobre discos, que es una colección que me encanta. De hecho, ahora Nacho Alcuri va a presentar el de Astro Boy dentro de 3 o 4 días, y quizá el año que viene o tal vez el otro se publique un libro sobre un disco de la Tabaré que a mí me gusta muchísimo, que es de fines de los 90, llamado Yoganarquía, y yo he trabajado bastante con la Tabaré. De hecho, el año pasado hice una novela gráfica con ellos, que fue como un experimento como muy curioso, y en algún momento de los próximos meses se va a publicar en vinilo una reedición de uno de los discos icónicos de la Tabaré, Placeres del Sadomusiquismo, y va a salir por primera vez en vinilo, porque originalmente salió solamente en cassette y luego en CD, y Tabaré me pidió que ponga algunas ilustraciones extra dentro del insert del vinilo, así que es una cosa que me tiene muy pero muy contento. También estoy trabajando con Alfonso Carbone, que fue un productor musical muy pero muy importante, que ustedes no llegaron a ver, pero que hasta mediados de los 90 era el equivalente al rock en Uruguay, porque él tenía... Bueno, él era gerente del Palacio de la Música, entonces él produjo y descubrió a prácticamente todas las bandas de la movida de los 80. Los Estómagos, Los Traidores, La Tabaré, el Cuarteto de Nos. Es el que ayudó a cuando Jaime Ross, por ejemplo, relanzó su carrera acá en Uruguay a comienzos de la década del 80. Y él tenía un programa de tele donde pasaba... se llamaba Control Remoto, que no solamente pasaba bandas uruguayas, sino que pasaba MTV antes de que llegara el cable. Tenía una revista que se llamaba Rock de Primera, donde tenía los derechos de Rolling Stone, con lo cual en los 90 si querías saber algo o alguna entrevista reciente de algún músico era a través de él. Y también tenía un programa de radio que se llamaba Ruta 66. Entonces era como el equivalente al rock en Uruguay. Él en la década del 90 se estableció en Chile, trabajaba desde ese momento en cargos muy importantes discográficos. Pero a partir del año pasado empezó a desarrollar algunos proyectos también acá, de nuevo en Uruguay, y yo enganché con él a través del disco de la Tabaré. Él fue uno de los productores, y ahora estuve trabajando en 2 proyectos que se supone que saldrán en algún momento de los próximos meses. Uno es una especie de continuador espiritual de una recopilación llamada Graffiti, que salió a mediados de la década del 80, que tenía a las bandas más icónicas del rock uruguayo de ese momento.
Este es como una especie de continuador porque son un montón de temas inéditos que a él le quedaron de todas esas bandas que van a salir, esperemos, en un vinilo. Y otra cosa que hicimos es un disco homenaje a Bob Dylan, también con todos autores uruguayos, y ahí, bueno, hice la ilustración de la portada y un montón de... Está muy interesante. Volviendo capaz que un poco más volviendo al tema de historieta, hay muchos chicos que quieren dibujar y decir, bueno, me encantaría poder ser dibujante de historieta o escritor para una novela gráfica y todo eso, pero decís, bueno, Uruguay es un mercado chico, no me animo tanto. Viendo cómo es el panorama de Uruguay en el mundo con este tema y cómo motivar a gente que quiera meterse en este mundo. Bueno, creo que estamos en el mejor momento de la historieta si es que te interesa eso. Hasta la década del 80 y 90, si te gustaba hacer historieta, la única posibilidad que tenías era o trabajar en algún medio de prensa de acá que probablemente no ibas a poder vivir solamente de eso, o te ibas a tener que ir del país. Le pasó, por ejemplo, a Eduardo Barreto o Richard Bennett, que son dos de las referencias máximas de historieta uruguaya que más trascendieron en la década del 80 y 90, pero son gente que tuvo que irse a vivir a Estados Unidos y consiguió trabajo en Marvel. Y en o cuanto a la DC. formación, por ejemplo, y eso también era más fuera de Uruguay. Era un poco más complicado, eran o autodidactas. Por ejemplo, yo estudié en una academia que queda acá enfrente, la Continental School, que queda en Ejido y casi 18. Ahora creo que no está funcionando en ese lugar, pero es una academia que durante décadas formó dibujantes, caricaturistas, ilustradores. Hoy en día tenemos infinidad de lugares en donde uno puede ir a aprender acá, o también puede hacer un montón de cursos online. Y después tenemos la ventaja, por ejemplo, este año en el stand, sobre todo en esta mesita que tenemos bien enfrente, donde hay un montón de nuevos autores y autoras. Tenemos que también era un problema, no había como el cupo femenino en historieta, siempre fue como muy deficitario. Por suerte ahora está como muy equilibrado. De hecho, el Bartolomé Hidalgo, que de hecho tenemos el trofeo también en exhibición. Fueron más mujeres premiadas, ¿no? 3. Ahí va. De hecho, en la ceremonia global de los Bartolomé, prácticamente todos fueron premios a autoras mujeres. Y en este caso de Cordón Sojo es una adaptación en novela gráfica de una novela de Natalia Mardero, que salió hace unos 10, 12 años más o menos, y dos ilustradoras, Agustina Mandasen y Lucía Álvarez, fueron las que lo dibujaron, así que afortunadamente está como un poco más equilibrado. Aparte de estos autores que estás mencionando y autoras, ¿qué otros autores uruguayos de historieta decís como recomendación a los que nos estén escuchando de, bueno, aparte de que se acerquen a la Feria del Libro y vengan al stand de Auch y miren todo, que quiera buscar libros, historias uruguayas? Bueno, además de lo que son como nuestros superventas clásicos, que son Prócer Zombie de los hermanos Silva y Fathers of la Patria de Gabriel Cardoso, que es una gran historieta. Este año tuvimos la incorporación de Lumaga, que es una autora que me encanta, que es una autora que publica manga, que publicó mucho primero un webtoon, que es como una especie de YouTube de historieta, en donde la gente va subiendo contenidos y una vez que empieza a hacerse popular, los más populares suelen luego llevar en papel ese contenido originalmente digital. Y después tenemos una sección de fanzines, que la tenemos ahí. Por ejemplo, está Havoc, que es del que estuvimos hablando hace un rato, que es de una editorial muy interesante reciente, se llama Maldito Canario, que son fanzines, son cómics pero son fanzines, es decir, cómics autopublicados, muy accesibles. Hay una gama gigantesca de estilo, tenemos autores que están arrancando, están haciendo como sus primeras armas, con lo cual es como muy interesante para empezar a ver como justo hay una persona mirándolo en este momento, Havoc, así que como verán, funciona. Bueno, hablando de Nachito, Ignacio López, que es el autor de la obra que estábamos mencionando, y lo vamos a traer al programa el viernes en el próximo episodio, así que es un círculo. Bueno, vos fuiste una de las personas que hoy temprano estaba viendo. Sí, es más, me compré un tomito de Havoc porque él es un genio y la verdad que está muy lindo el tipo de dibujo que él hace, porque justo medieval, fantasías y todas esas cosas. Y ya me confirmó que va a haber 3 tomos de Havoc, así que ese es el plan inicial. Ojalá que también como Pitbull tengamos muchos tomos. Ojalá que sí. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Nicolás. Estamos acá enfrente y bueno, invitamos a la gente que se arrima al stand de Auch, de nuevo, repetimos. Y bueno, y vamos a ir una pequeña tandita de nuevo. Vamos a irnos con una canción, I See Fire de Ed Sheeran. Bueno, aguante el Hobbit, vayan a ver el Hobbit.